días. Creo que se van a dar cuenta que mi voz no está muy melodiosa. Al Señor le plació volverme a la adolescencia, así que no me estoy quejando. Nuestro pastor anunció que vamos a iniciar una serie de sermones sobre la cruz. Y la cruz es un elemento fundamental. Nosotros estamos rodeados cotidianamente de símbolos por todas partes. Y esos símbolos son universales. Donde quiera que usted y yo vayamos en otro país, estos símbolos nos comunican algo sin decirnos ni una palabra, pero nosotros ya los entendemos. Y ese es el valor universal de los símbolos que tenemos, ¿cierto? Podemos viajar prácticamente a cualquier parte del mundo y aunque no hablemos el idioma de esa región, o de ese país, o de esa ciudad, vamos a entender lo que nos están tratando de comunicar. Pues la palabra de Dios no es excepción tampoco. En la Biblia encontramos muchos símbolos que representan elementos de nuestra fe. Las olivas, el trigo, las uvas, las ovejas y el pastor. Pero el símbolo más importante en todas las escrituras es la cruz. Es central en las escrituras. Nadie puede leer las escrituras sin darse cuenta que se levanta un símbolo muy poderoso y es la cruz. Y nos enseña muchas cosas y espero que en esta mañana podamos mirarlo. Quiero leerles algo. Dice el doctor John Stott: la elección que han hecho los cristianos de la cruz como símbolo de su fe resulta más sorprendente todavía cuando recordamos el horror con que se consideraba la crucifixión en el mundo antiguo. La palabra de la cruz que predicaba Pablo constituía para muchos de sus oyentes un motivo de tropiezo y más todavía una locura. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como un criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Esta combinación de muerte, crimen y vergüenza lo excluía de toda posibilidad de merecer respeto y mucho menos adoración. A lo largo de la historia de la humanidad, muchas culturas usaron la crucifixión como un método de castigo y juicio. Pero fueron los romanos los que la perfeccionaron. Cuando los romanos tomaron esta costumbre de otros pueblos, pensaron: ¿cómo hacemos que este elemento de juicio produzca más dolor, más temor? Y lo hicieron de una manera asombrosa. Esa cruz es un símbolo de vergüenza. Casi todos hemos visto un cuadro, una pintura de Jesús crucificado. Pues se parecen algo, pero deja muchos detalles por fuera y entendemos por qué. Uno de los detalles es que la persona que se crucificaba, se le crucificaba desnuda. Todos hemos visto los cuadros y encontramos que de alguna manera cubren a Jesús su parte íntima. No era verdad. Estaban desnudos en la cruz. Y creo que todos recordamos el pequeño escalón donde se ponen los pies, ¿cierto?
Eso era diseñado para que quien moría en la cruz se demorara más tiempo para morir, sufriera más y de esta manera poder impactar a los que estaban alrededor mirando. Entonces, aunque la cruz es un símbolo de juicio, de castigo, de muerte, de vergüenza, se ha convertido para nosotros los cristianos en el símbolo más poderoso. Es más, algunos llevamos quizás una cadenita con un crucifijo. Algunos se han tatuado una cruz, porque es un símbolo muy poderoso. Y en esta mañana quiero pasar por 6 símbolos, mejor dicho 7, de lo que la cruz representa. Voy a usar diferentes textos. Ustedes tienen que tener mucha paciencia, Dios mío. A mí me molesta hablar así, pero el primer texto está en Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 al 23, y la cruz es un símbolo de juicio y maldición. Dice así esta porción: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Aquí viene: porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Desde la antigüedad ya. Cuando dice allí madero se está refiriendo a un árbol que podía ser utilizado, pero también se refiere a la cruz, porque la cruz era hecha de madera. Entonces estamos hablando del mismo. Entonces Dios sentencia que cualquiera que muera de esta manera es maldito. Es maldito. Cuando Dios determina esto, es pensar que Jesús estuvo en una cruz y que recibió toda la ira, todo el juicio de Dios. Es algo impresionante. Nos deja pensando por un momento: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios tenga que sufrir este castigo? Tenga que sufrir esta muerte tan violenta, tan vergonzosa. Sin embargo, nosotros entendemos que Jesús murió por causa de nuestros pecados. El castigo que usted y yo merecíamos fue descargado sobre Él, porque usted y yo no hubiéramos podido soportar el castigo de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios. Así que la cruz, uno de sus mensajes en el tiempo de Jesús, era para decirle a la gente que ahí terminaría los peores criminales. Gente perversa, asesinos, violadores. Y el Imperio Romano lo que quería era que la gente viera lo que le pasaba a los que transgredían la ley, asustarlos. Y este es el símbolo que Dios escoge para que nuestro amado Jesús muera en él. Sabemos todos que Jesús no cometió ningún crimen, ¿cierto? Que es santo, perfecto. Sin embargo, murió en la cruz, como si fuera un criminal.
El doctor Martin Joy dice algo. La cruz no solamente nos muestra el amor de Dios más gloriosamente que ninguna otra cosa, sino también nos muestra su rectitud, su justicia, su santidad y toda la gloria de sus atributos eternos. Todos ellos se pueden ver brillando juntos allí en la cruz. Si usted no los ve allí, a todos ellos, entonces no ha visto la cruz. Dios estaba mostrando públicamente en la cruz, de una vez y para siempre, su eterna justicia y su eterno amor. ¿Qué significa esto? Que mientras el pueblo y los religiosos veían una vergüenza al supuesto Mesías que ellos decían, morir en la cruz, para Dios y para Cristo era algo sublime, maravilloso, porque finalmente ese abismo que se ha formado por nuestro pecado entre Dios y los hombres sería cerrado una vez y para siempre en la cruz. Así que usted y yo fuimos representados en la cruz del Calvario, y ese es el primer símbolo, un símbolo de castigo y un símbolo de maldición. El siguiente símbolo dice así la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que la cruz es un símbolo de locura y poder. ¿Por qué? Porque cualquier persona cuerda, consciente, puede llegar y decir, yo no puedo creer que Jesús, siendo santo, perfecto, haya tenido que pasar por algo tan terrible. No, hay mucha gente allá afuera que dice, yo no puedo creer que eso sea verdad. No puedo. No había, ay Señor, Dios mío, no había otra manera en que Dios pudiera desatar su ira, su justo juicio, que no fuera la cruz y que no fuera Cristo. Entonces, para el que no cree, la cruz es locura. No, yo quiero un Mesías, un Salvador, que venga en un caballo blanco, que venga con ejércitos, pero en una cruz. No, eso a mí no me parece que hable de grandeza, de poder, de magnificencia. Pero para usted y para mí, que sí lo hemos creído, la cruz se convierte en un símbolo de ¿qué? Poder. Poder. Porque a través de esa cruz, Dios manifestó su amor. Y a través de ese sacrificio, nos rescató del poder de la muerte y del pecado. C.S. Lewis, que fue un ateo, y después se convirtió, dice 3 cosas. Están allí en la pantalla. Él argumenta 3 cosas. Y ya van a ver qué es lo que les quiero decir. Primero dice, Jesús fue un impostor. Si Jesús fue un impostor, mereció morir en esa cruz. Morir de esa manera. Y no pudo lograr
lo que se proponía. Debemos recordar que un impostor siempre busca sacar ganancia. Pues si Jesús fue un impostor, ¿cuál fue la ganancia que sacó al morir en la cruz? Ninguna. Ninguna. Lo otro que C.S. Lewis dice, Jesús estaba loco. Si por el contrario Jesús estaba loco, por lo menos encontró otro poco locos. Más locos que lo siguieran. Si estaba loco, pues atrajo más locos. Y entre esos locos estamos usted y yo. Si esa fuera la realidad, trató de convencerlos de que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Pero como estaba loco, no resucitó. Entonces, para usted y para mí, no hay ninguna diferencia. Pero C.S. Lewis continúa y concluye con esto. Jesús es el Hijo de Dios. La última opción, si Jesús es el Hijo de Dios y puso su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados y satisfacer la justicia de Dios otorgándonos eterna salvación, entonces la cruz es un símbolo de poder y salvación. Porque nosotros sabemos que sí, murió, pero resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Así que de estas tres opciones, ¿cuál escoge usted? Usted tiene que escoger. La cruz como símbolo de enemistad y rebeldía. Preste atención a esto. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz. La cruz entonces se convierte en un símbolo de enemistad y rebeldía. Aquellos que rechazan la obra de Cristo son rebeldes. ¿Recuerdan que cuando crucificaron a Jesús habían dos ladrones con él? Y uno le dijo, pues si eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Esa es la cruz de la rebeldía, que espera la salvación de otra manera, que no la entiende en la cruz. Mientras que el otro que le dijo, ni tú estando en esta misma condición le temes a Dios. Y le dice, Rabí, concédeme que yo esté contigo en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una cruz de rebeldía y una cruz de aceptación y reconciliación. Así que mire el siguiente símbolo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces la cruz se convierte ¿en qué? En un símbolo de reconciliación. Cuando usted y yo miramos la cruz y la vemos que está vacía, usted y yo podemos tener la absoluta certeza de que fuimos reconciliados para con Dios. No importa los pecados que usted haya cometido.
si usted viene a los pies de esa cruz y se arrepiente genuinamente, no le quepe la menor duda que una vez que usted se levante de allí, usted está reconciliado con Dios, está en paz con Dios, porque ese es el poder de la cruz, que hace que nosotros los pecadores, por creer en este sacrificio, por creer en lo que sucedió en la cruz, somos justificados. Hebreos dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que la misión de Jesús al morir en esa cruz no es de impotencia, por el contrario. Yo recuerdo que cuando estaba niño, era muy común en Colombia, en la Semana Santa, el viernes ir a ver la película de la crucifixión de Jesús. Por cierto, fue una película que hicieron los mexicanos en la década de los 60. Y yo siendo un niño, 7, 8 años, yo me sentaba allí en ese teatro y cuando a Jesús lo estaban golpeando y cuando lo estaban crucificando, en mi mente, sin entender, decía, ¿por qué no viene Superman y lo salva? Porque me gustaron los superhéroes siempre. Yo, de alguna manera, en mi cabeza esperaba que Jesús no iba a morir en esa cruz. Tenía la esperanza. Y año tras año era lo mismo. Yo ya sabía el final, pero llegaba con la esperanza de que el final cambiara. De que Jesús no muriera allí. Ahora de grande, de adulto, de mayor, doy gracias a Dios porque Jesús no bajó de esa cruz. Porque como Él no bajó, su perdón, el mío, su reconciliación y la mía están seguras. Esa es la razón. Así que esto está en Colosenses capítulo 2, dice, es el símbolo de triunfo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Si entiende esa parte, todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Sabía que sus pecados y los míos estaban en un acta, un documento oficial. Estaban allí escritos todos. Todos. A eso se refiere este pasaje. Un acta es un documento oficial. Y allí se escriben las decisiones. Pues usted y yo teníamos un acta y en esa acta estaban escritos todos nuestros pecados. Todos. Pero cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Jesús, ¿qué hizo Él? Tomó esa acta y la clavó en esa cruz. Ya no hay más acusaciones contra usted o contra mí. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz, mire lo que el verso 15 dice,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice la última parte de ese texto? ¿Me ayudan a leerlo, por favor? La última parte, todos. Triunfando. Triunfando. No quedó. Aquello no fue un empate. Aquello tampoco fue una pérdida. Aquello fue un triunfo completo, absoluto. No por un día, no por una semana. Fue un triunfo por la eternidad. Y usted y yo somos los beneficiarios de ese triunfo. Símbolo de obediencia. Y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Haciendo qué? Todos. Es un símbolo de obediencia. Jesús obedeció hasta la cruz. Es verdad que en el huerto de Getsemaní, él suplicó que si era posible pasara ese trago. Se refería a la cruz. Y el Padre le dijo, no es posible. Después de haber orado, la tercera vez le dijo, hágase tu voluntad. Se levantó y caminó a la obediencia absoluta. Y Cristo no tenía más alternativas, ¿cierto? Tal vez podría decir, Padre, no hay otra manera en que hagamos esto. Padre, no podríamos sacrificar un ángel. Padre, no podríamos crucificar a Judas. No hay otra manera. No había otra. Y Jesús se sometió a la obediencia absoluta, aunque eso significó morir en una cruz de manera cruel. Quiero que por un instante pensemos en esto. Que Cristo, el justo, por los injustos murió. Y que cada uno de nosotros merecía estar allí. Pero Él por amor decidió ocupar su lugar y el mío. Y eso es obediencia. Para Jesús sin cruz no había qué, gloria. Pero después de que hemos visto estos símbolos, hay uno más. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que al leer los evangelios se nos habla de que en aquel monte, Calvario, no había 3 cruces, había 4. No habían 3, habían 4. Está la justicia, la cruz de la justicia donde murió Cristo, la cruz de la rebeldía de aquel ladrón que rechazó a Jesús, la cruz de el arrepentimiento. Pero los evangelios nos hablan que había otra 4ª cruz. ¿Cuál es esa cruz? Ahí está. La del qué?
la del discipulado. Una vez que aceptamos a Jesús como Señor, aceptamos su sacrificio en la cruz. Mire lo que dice. Y decía a todos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Todos otra vez, por favor. Cuando tomamos la cruz, cada domingo que venimos a la iglesia, todos los días, si usted aceptó a Jesús, aceptó el sacrificio en la cruz, usted siente que es beneficiario de ese sacrificio, pues a usted y a mí no nos queda una opción diferente que tomar la cruz del discipulado. Hay un teólogo de apellido Forsyth, escribe lo siguiente: Cristo es para nosotros ni más ni menos lo que es para nosotros la cruz. Todo lo que Cristo era en el cielo o en la tierra entra en lo que hizo en esa cruz. Cristo, repito, es para nosotros exactamente lo que su cruz significa. Le quiero pedir que se ponga de pie. Quiero que tome distancia de su ser amado. Sepárense un poquito, no se van a pegar en la cara, no se van a sacar los ojos. Quiero que extienda sus brazos en esta posición. Todos. Vamos a ver cuánto tiempo aguantan. Yo no sé si usted se había dado cuenta que fuimos diseñados anatómicamente para portar una cruz. Cuando usted y yo extendemos nuestros brazos, ¿qué figura toma? ¿Ok? Qué bueno que no es la cruz de la rebeldía, del rechazo, de la derrota, sino la cruz de ¿qué? Del triunfo y del discipulado. Y Jesús nos dijo, mi carga es ligera. Gracias, Jesús, porque no tuvimos que cargar ninguna de esas cruces. La cruz que usted y yo cargamos y llevamos en nuestra anatomía es la cruz del discipulado. Es la cruz del seguimiento. Y definitivamente no pesa nada comparada con las otras. Así que le voy a pedir que baje sus brazos. Le voy a pedir el favor a nuestro pastor que pase por aquí para que nos ayude a orar. Y miremos el último. La cruz es símbolo de... Y aquí va a estar. El siguiente. Ahí está. Algo más que les quiero decir antes de terminar. Quiero que se den cuenta que esto, de cierta manera, forma una cruz también. Y las Escrituras nos hacen una señal preciosa. Miren, los 10 mandamientos. Los primeros 4 hablan de nuestra relación vertical. Los 6 restantes
hablan de nuestra relación con el prójimo. ¿Qué forman? Una cruz. Una cruz. Las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón del Monte. Las primeras 4 hablan de mi relación con Dios. Las 4 o 5 siguientes, mi relación con el prójimo. Así que de principio a fin, el símbolo más poderoso es la cruz. Es la cruz. Solo quiero dejarle este último pensamiento antes de que nuestro pastor pueda orar por nosotros. Cada persona escoge voluntariamente en esta vida cuál cruz portará. Por lo tanto, recibirá las consecuencias, buenas o malas, de su elección. Y esto tendrá efectos eternos. Así que le hago esta pregunta hoy. ¿Cuál cruz quiere usted portar?